Bueno, el tema se llama Modelo Petrofísico Integrado del Campo Guadalupe aplicado al Campo Matachín Norte. Integrantes del grupo: Luis Fernando Robles, Snyder Carrasco, Orlando Almendras, Julia Villa, Kevin Clares, Beyman Ayala. En el presente documento se explica una breve descripción petrofísica detallada que se llevó a cabo en 8 núcleos. Está dividido en 8 núcleos al grupo Guadalupe, en los campos Matachín Norte y Matachín Sur, que es lo que conta este campo, ¿no? Del Valle Superior del río Magdalena, Colombia. En el presente trabajo incluye el estudio del efecto de la textura, composición y diagénesis de la roca, las estructuras sedimentarias, mecánicas y biogénicas sobre la calidad de la roca, así como la explicación de las variaciones petrofísicas. Información del campo Matachín Norte. En el campo Matachín Norte se ubica en el departamento de Tolima, en la región andina del centro-sur occidental de Colombia. Los campos de Matachín Norte y Matachín Sur se localizan en el sector montañoso próximo al municipio de Purificación. El campo Matachín Norte fue descubierto en el año 1992 con la perforación del pozo exploratorio Venganza 001. Para el año 2012, el campo tiene 39 pozos, 19 producciones desviados de petróleo, 7 productores horizontales de petróleo, 6 pozos huecos piloto no productores, 6 inyectores desviadas de agua y un pozo abandonado. De total de pozos en el campo, 4 pozos tienen núcleo en las formaciones Guadalupe Superior y Guadalupe Inferior. En la siguiente imagen, como se muestra en la pantalla, esta es la ubicación geográfica del campo Matachín Norte y Matachín Sur. Esta imagen fue tomada en el banco de datos de Petrobras. El mapa estructural al tope a la falla de Venganza, mostrando la trayectoria de los pozos con núcleo en los campos Matachín Norte y Matachín Sur. El Matachín Sur fue descubierto en el año 1994, luego de la perforación del pozo exploratorio Revancha 001. La formación de los núcleos recuperados, estos pozos, es ampliamente discutida en este trabajo. Aquí podemos ver una imagen donde están los, una ubicación geográfica de cómo está compuesto los Matachín Norte y Matachín Sur. Marco geológico. La sedimentación cretácica en Colombia tuvo lugar a una cuenca tipo Bar-Arc, limitada en el oeste por la ancestral Cordillera Central y al este por el escudo de Guayana. Estos dos son áreas que a su vez fueron puente de aporte de sedimento para las cuarcenitas del sector oriental y las litoarenitas del sector occidental de la cuenca. Entre el Campanario y el Maastrichtiano, entre esas eras, siguió una caída relativa del nivel del mar. Durante este periodo
ocurrió la depositación del halogrupo mencionado anteriormente, Guadalupe. Marco geológico. El aleogrupo Guadalupe se divide en tres formaciones: Guadalupe superior, Guadalupe medio y Guadalupe inferior. Petrobras operacionalmente denomina de forma respectiva en tres partes. Primero, la formación Guadalupe inferior compone las formaciones de forma respectivas de arenisca superior o Arsucher intermedio, arenisca inferior o Arín, Chacón, Barón y con la formación de arenisca dura. 2. La formación Guadalupe medio se compone más que todo con la formación de planeos. 3. La formación Guadalupe superior la compone las formaciones de arenisca, labor y pierna. Aquí, como se muestra en la pantalla, estamos mostrando la ubicación de las localidades Piedra, Giardot, Aipe y Guardúes, donde aflora al grupo Guadalupe. Mapa geológico en el área de la zona de interés. En esta parte de la diapositiva podemos apreciar una imagen donde realmente se ve todo lo que son las partes más importantes y de lo que contiene todo este lugar. Estamos viendo la imagen donde se dividen eh, por colores los sectores. Hay sectores que están descubiertos por Matachín Sur y Matachín Norte. El color medio amarillo, o sea, son areniscas con, con líticas, con intercalaciones de arcillolitas, de color gris verdoso y conglomerado. Están divididos por código. El K6E1 son arcillolitas rojizas con interrelaciones de cuarzoarenitas de grano fino, localmente mantos de carbono a la base. El E6E9SCT, arenisca de grano fino, conglomeritas interestratificadas con arcillolitas y limolitas, ocasionales lentes de hierro, olitas y carbón. Y el K1K6STM, chales, caliza, fosforitas, chirp y cuarzoarenitas, predominan de Quinta Norte, cuyo fase es más arenosa del sur. Q1T, terrazas aluviales. Q2BC, flujo vulcanoclástico, constituido por piroclastos, epiclastos de composición andesítica y dacítica. T3J1BCC, todo aglomerado y lava, ocasionalmente interrelaciones de capas rojas, de arenitas líticas y limolitas, formaciones señaladas. Esta área geológica en zona de interés modificado en el 2007, como expone Guerrero, el 2002 el halogrupo de Guadalupe es una unidad alestrográfica
lateralmente compuesta con varias unidades litoestratigráficas adyacentes y esencialmente sincrónicas. El autor agrega que las diferentes composiciones litológicas se deben a cambios laterales del medio ambiente que se depositan en el intervalo dado el tiempo. Sección transversal del relleno sedimentario de la cuenca cretácica colombiana. El halogrupo Guadalupe es una unidad haloestratigráfica compuesta por varias unidades litoestratigráficas adyacentes y esencialmente sincrónicas. La diferencia en composición litológica debe ser más que todo cambios laterales de ambientes de depositación para un intervalo de cada tiempo. Como podemos ver ahí, hay un minimapa cortado lateralmente con los diferentes tipos de rocas que encontramos ahí, ¿no? Es un corte litoestratigráfico, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Bueno, aquí está una de las divisiones que son las haloformaciones Guadalupe inferior. Está compuesta por arenisca cuarzosas de grano muy fino a fino, bien a moderadamente seleccionada, con algunos contenidos de feldespato. Presentan alguna fracción fosfática, bien sea en forma partículas o química, geles, bioclastos, interclastos, etc. O a manera de lodo bien biogénico, intersticial. Algunas veces las areniscas pueden estar cementadas con calcita u o dolomitas. Las mismas líneas de evidencia indica que la porosidad de varias a través de la columna. Las mejores propiedades petrofísicas suelen estar concentradas en capas con texturas más gruesas, arena de grano medio, que comúnmente aparecen poco bioturbadas asociadas a nilocuentes. Ahora, la formación Guadalupe medio, una característica que tiene es que en el medio del área de Bogotá incluye la formación Planiers en el sector oriental de la cordillera oriental a la formación Lodolitas de Aguascalientes y en el valle superior del río Magdalena, área de este estudio incluye estratos de la formación lidita superior cuyo espesor oscila entre 60 y 160 metros de longitud. La composición de la formación lidita superior comprende principalmente biomicritas y scherst. Esta formación, esta aloformación, Guadalupe medio, es la más probable, es la más probable roca fuente de los hidrocarburos en el sector occidental de la cordillera oriental, incluyendo el campo Cusiana. Adicionalmente, ha producido hidrocarburos en el campo Purificación dentro del valle superior del río Magdalena. Bueno, esta también es la otra parte, la haloformación Guadalupe superior. Bueno, esta está compuesta por arenisca altamente cuarzosas y bien seleccionadas hacia la base. La formación arenisca labor y arenisca cuarzosas pobremente seleccionadas de grano medio o grueso o intercalaciones agregadas de lodolitas al tope. Formación de arenisca tierna. Tiene la localidad de tipo cerca a Bogotá. Tiene un espesor
Tiene un espesor de 225 metros aproximadamente, compuesta promediamente de cuarzonitas de grano medio o grueso. Incluye en la parte inferior la arenisca lodosa de grano muy fino a fino, interlaminadas con lodolitas y muy pocas capas de planer. Estas capas de arenisca se vuelven más espesas y de grano muy grueso hacia la parte superior de la unidad. Como podemos ver aquí en la pantalla, se ve una comparación de los pozos con una interpretación estructural de una línea sísmica. Como podemos ver, ahí estamos comparando, ¿no? Cómo es estructuralmente, ¿no es cierto? Eh, con ayuda de la sísmica, en forma de corte lateral y transversal, eh, de cómo está formado el yacimiento Machatín Norte y el yacimiento Machatín Sur. Bueno, corte en profundidad del cubo sísmico mostrando la falla de desgarre que separa los campos. Bueno, a medida que le voy a ir explicando, ustedes van a ir mirando el cuadro que está ahí al lado derecho. Las aloformaciones Guadalupe Superior y Guadalupe Inferior tienen un espesor estratigráfico combinado de 900 pies aproximadamente y son productoras a una profundidad promedio de 5.500 pies a 1.676,4 metros en el campo Matachín Norte. La aloformación Guadalupe Medio tiene un espesor de alrededor de 190 pies, siendo improductiva en el área. Datos y manejo de la información. En la siguiente información, como podemos ver, hay un cuadro ahí, ¿no es cierto?, que dice que son los núcleos disponibles en el pozo, en pozos del campo Matachín Norte. En la siguiente información se resume la información de los registros eléctricos y placas petrográficas disponibles para cada uno de los pozos corazonados de los campos Matachín Norte, Matachín Sur. Los núcleos disponibles se presentan en las siguientes tablas y corresponden a los núcleos de diámetro completo en 4 pozos de Matachín Norte. Como podemos ver ahí en el campo, tenemos la profundidad que está eh, explicada en pies. Tenemos el Guadalupe Superior, dice que tiene un pozo que es el Venganza 001, tiene 2 núcleos. El núcleo número 1 tiene un tope de 5.042, tiene un pies. El núcleo 2 tiene un tope de 5.102 pies. En el núcleo 1 tiene una base de 5.092 pies. En el núcleo 2 tiene una base de 5.662 pies. En el núcleo 1 tiene un intervalo de 50 pies. Del núcleo 2, que tiene un intervalo de 60 pies. Ahora en el Guadalupe inferior, Venganza, tenemos el Venganza 00, está conformado por el pozo Venganza 007, que tiene 5 núcleos en total. En el Venganza 011 tiene 5 grupos también en total.
Y en el Venganza 0017 ahí ya tiene 7 grupos en total. Ahí, como puedes ver, está su profundidad, está el tope de cada núcleo, la base y el intervalo que tiene entre un núcleo y el otro. Bien, datos y manejos de formaciones. En este cuadro se muestran los 4 pozos que componen el Matachín Sur, que descubren casi la totalidad del espesor de las haloformaciones Guadalupe Superior y Guadalupe Inferior. Así como en este cuadro podemos apreciar, están los 4 pozos los pozos que se han perforado, están los núcleos, están las profundidades en pie, los intervalos, las bases, los topes, el pozo revancha 001, ST, revancha 002, ST, revancha 0002, ST, revancha 006 y revancha 011. Están los núcleos, están los topes, está la base, está el intervalo. Aquí en el cuadro van a poder apreciar los diferentes intervalos, las diferentes bases y los diferentes topes. El núcleo es disponible en los pozos del campo Matachín Sur. Organización de la información. La información expuesta en el presente trabajo es almacenada y analizada en el programa Computer Interactive Petropic 6 con la versión 4.0 de la compañía Synergy. Es una aplicación específicamente para meter los datos y nos dé una previsualización de un pozo, ¿no? De forma virtual. El programa permite organizar la información por pozo en conjuntos de datos o dataset en inglés. Si, por ejemplo, la información de núcleos se almacena en conjuntos de nombre core, la información de registros eléctricos exportados desde el programa Petrel de la compañía Schulenberger o la base de datos OpenWorld de la compañía Halliburton se almacena en los conjuntos Petrel y OpenWorld respectivamente. Otros conjuntos de datos almacenan la información de fuentes diferentes o información modificada con tratamientos especiales como proceso de normalización. Eso significa que no todos los datos no todos los datos son siempre los mismos. Pueden haber variaciones, ¿no? Dependiendo si ocupas una aplicación o la otra, puede haber diferentes variaciones, pero con el proceso de normalización que vamos a ver más adelante, tiene un ¿cómo se llama? Un porcentaje de error aceptable para que las aplicaciones ocupadas en este proyecto sean aceptables. Adicionalmente, la información de núcleos y registros eléctricos originales se trata usando los siguientes procesos que se describen en detalle en las siguientes secciones: normalización del registro gamma ray, corrección de la línea base del registro potencial espontáneo, correcciones ambientales de los registros eléctricos, correcciones en profundidad de los núcleos. Bueno, la normalización del registro de pozo. La normalización es un proceso matemático que ajusta las diferencias entre los datos y diferentes fuentes para crear una base común de comparación. Es decir, es el proceso mediante el cual los valores se hacen comparables entre sí. Presenta una
amplia discusión sobre este tema con su trabajo publicado el año 2004. Los ingenieros definen la normalización como una corrección lineal respecto a un rango estándar de lectura de registro o agregan que el procedimiento es necesario debido a las diferencias que surgen entre dos o más herramientas de registro debido a los siguientes factores. Tenemos 4 factores. Primer factor, lodos de perforación de diferentes composiciones. Segundo, herramientas de diferentes épocas. Tercero, mal funcionamiento de las herramientas de registro. Cuarto, errores de dimensión e impresión de las herramientas debidas a colaboraciones inefectivas. Efectos variables de pozos. Complementando a mi compañero, la normalización requiere de la construcción de histogramas como técnica estándar para la comparación de respuestas de los registros de pozos. La normalización empleada en este tipo de trabajo se denomina método de pozo tipo method y consiste en seleccionar una curva de pozo como patrón de comparación. Gamma ray. Las curvas de registro gamma ray para los pozos de los campos Matachín Norte y Matachín Sur fueron normalizadas usando los siguientes pozos tipo Venganza 009H, que es para la formación Guadalupe Superior, el pozo Venganza 017 para la formación Guadalupe Inferior. Estos dos pozos fueron seleccionados por cumplir los criterios expuestos antes. En tanto, se ubican en el centro geográfico del yacimiento del campo Matachín Norte. La distribución estadística de las lecturas de gamma ray es representativa de la población de los pozos. Tienen huecos de diámetro regular. Braca en Venganza 017 a lo largo de la aloformación Guadalupe Inferior. Podemos ver aquí una figura de un registro de pozo. Podemos ver aquí un registro de pozo en un plano de gamma ray y de caliper bit size. El del medio, todo lo que es esa parte de 6400, 6600 y 6800 es la profundidad en pies, y todo lo que son estas radios estratigráficos que están dibujados en el plano, eso es el registro que presenta esa área. Es el pozo BEN 017 en escala 1:1200. Como podemos ver ahí están los histogramas de gamma ray para Guadalupe Superior.
como le explicamos anteriormente, la normalización, ¿no es cierto? Antes de la normalización, o sea, antes del, 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 del porcentaje de error, y en la siguiente recuadro está después del porcentaje aceptable de error de la normalización. O sea, se hizo una configuración de la aplicación para que para que en el primero eh, salió primero eh, sin el porcentaje de error aceptable, y con la normalización ya salió con el porcentaje de error aceptable. Bueno, el histograma de Ganman-Ray para Guadalupe inferior antes de la normalización y después de la normalización. Aquí tenemos dos figuras muy importantes antes de la normalización. Tenemos aquí de 1000, de 800, de 600, ese es el número, y la frecuencia acumulativa también te dicta aquí. Son figuras que se fijan el margen de error que tienen antes de la normalización y después de la normalización. Están en grados API, son zonas activas, y el otro era antes, ahora es después de la normalización, ahora se ha vuelto una zona activa que tiene acumulación de frecuencia, tiene dibujos de renombre y tiene alto grado de epicidad. Corrección de la fase de corrección de la línea de base de registro SP. Como podemos ver aquí, hay un registro hay un registro SP. El registro que es el registro de potencial espontáneo, abreviado SP por el inglés Spontaneous Potential. Como podemos ver ahí, el potencial espontáneo antes de la normalización y después de la normalización, como podemos ver ahí, se hizo una corrección de la línea base con la normalización, o sea, con el rango específico, ¿no es cierto?, que necesita la aplicación para trabajar. Como podemos ver ahí, en el registro de potencial espontáneo sin normalizar, la curva es muy, es muy antilineal, y, y, y al lado del registro de pozo potencial espontáneo, ya haberle metido el rango de error aceptable, como podemos ver, ya es más lineal, ¿no es cierto? Ya se puede ver que tiene mejor contenido, que la línea de base está mejor desarrollada, ¿no? Que sin la normalización. Nos dice que el potencial espontáneo es una medida de la diferencia de potencial eléctrico entre un móvil que se desplaza dentro de un pozo y un electrodo fijo en la parte superior de la superficie. El principio de funcionamiento de la herramienta conduce a lecturas características rectas de frente de estratos impermeables, como shells, dado que dentro de estas no se genera ni una corriente eléctrica. El perfil recto mencionado recibe el nombre de la línea base shells, del inglés shell base line. La línea, mientras más recta esté, nos avisa la aplicación que tiene menos electricidad, que tiene menos conductor eléctrico en el pozo.
Correcciones ambientales de los registros eléctricos. Son dos puntos muy importantes. Los diferentes factores que alteran la respuesta de los registros eléctricos. Entre estos se encuentra el tamaño del hueco y la densidad y el tipo de lodo de formación, composición de las herramientas de registro, salinidad de fluido, presión, temperatura, entre otros. La corrección de tales efectos recibe el nombre de correcciones ambientales. Todos los registros eléctricos hasta cierto grado sufren los efectos ambientales del pozo debido a la temperatura de presión de salinidad, tamaño del hueco, peso del lodo, etc. Requieren las correcciones apropiadas antes de intentar cualquier análisis cuantitativo. Se aplicaron las correcciones ambientales a los registros eléctricos de varios pozos de los campos Matachín Norte y Matachín Sur, usando los procesos internos del programa IP. Sin embargo, algunos pozos de las correcciones no se implementaron por las siguientes razones. 1. Los pozos más antiguos carecen de los datos necesarios para la aplicación de las correcciones ambientales debido a la pérdida de formación. En estos casos se toma en cuenta con las curvas de registro, pero los respectivos encabezados son ausentes, siendo en estos donde se indican las cuestiones tales como la serie y tipo de herramientas, tipo de lodo y sus características, entre otras formaciones relevantes. En los pozos más recientes, las correcciones ambientales están incluidas. Correcciones de profundidad de los núcleos, o sea, dentro de la tierra en el núcleo. Antes de la realización de cualquier análisis de registro de pozo y de los núcleos, es necesario que las profundidades de medición sean consistentes, o sea, que sean lo más preciso posible. Como vimos en las anteriores diapositivas, ¿no? Esa línea que daban las anteriores ilustraciones. Es necesario que la medición sea consistente. Pero solo cuando toda la información se refiere a la misma profundidad puede comenzar cualquier análisis serio. Las profundidades de los núcleos y todas las mediciones que se tienen sobre ellos fueron corregidas ajustando el registro gamma ray, tomando en superficie sobre el núcleo, conocido como registro core gamma. Con el registro gamma ray del pozo como curva patrón, la siguiente figura muestra como ejemplo la corrección en profundidad realizada al núcleo del pozo revancha 001 ST mediante la comparación del registro gamma ray del pozo color que vamos a ver en la siguiente ilustración, que es el pozo color verde y el core de gamma ray curva de color fucsia. El resultado de la corrección de profundidad es una medida de longitud positiva o negativa que reajusta la posición vertical del núcleo. Son valores positivos de corrección que aumentan la profundidad del núcleo, mientras que los valores negativos reducen la profundidad del núcleo. Bueno, aquí podemos ver dos planos estratigráficos. Core gamma de revancha 001 ST antes del lado izquierdo y después al lado derecho. De la corrección de profundidades. Aquí podemos ver de la corrección de profundidades en qué parámetros se encuentran. Tenemos en grados API, tenemos en correlaciones, tenemos todo eso, ese, lo que se encuentra ahí en el medio son los pies, que son
son los metros en pie, son las profundidades en pie, las otras son correlaciones y son grados estratigráficos. Se puede ver la diferencia entre el antes y el después. Como podemos ver ahí, tenemos una comparación de las correcciones de profundidad de los núcleos del campo Matachín Norte y las correcciones de profundidad de los núcleos del campo Matachín Norte después de la corrección de la profundidad. Tenemos ahí el Guadalupe Superior Venganza 001 con 2 núcleos. Tenemos la corrección. Dice que en el Guadalupe inferior, en el pozo 0, en el Venganza 001, tuvo una corrección de profundidad de 10 pies de un núcleo al otro. En el Guadalupe inferior, en el Venganza 007, que está contado por 5 núcleos, tenemos ahí las correcciones de profundidad de pies, ¿no? Como podemos ver en el núcleo 1 tenemos 0,18 pies de corrección de profundidad. Y así sucesivamente en el pozo Venganza 011 también está conformado también por 5 núcleos. Ahí como podemos ver, tenemos la corrección de profundidad en pies. Y nos dice la información que en el Venganza 017, del 1 a los 7 núcleos, fue estandarizado la corrección de profundidad de 1,63 pies. Como podemos ver, tenemos más pozos. En el Revancha 001 ST también tenemos las correcciones en pies. Hay de todos los pozos. El Revancha 0025T. La revancha, eso es en el Guadalupe superior, y luego tenemos en el Guadalupe inferior la revancha 0025T, el pozo revancha 006 y el pozo revancha 0011. Y ahí tenemos la corrección de profundidad en pies que tenemos de cada pozo, de cada núcleo de ese pozo, y los pozos que contan el Guadalupe superior e inferior de las dos tablas comparativas. Integración petrofísica, sinergia petrofísica. Estos son 4 evaluaciones muy importantes en la ingeniería petrolera. Integración petrofísica, 1, evaluación de nuestras rocas. 2, evaluación de registro de pozos. 3, evaluación de flujos de fluido. 4, modelos geológicos. Son cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta en la industria petrolera, ya que nuestras evaluaciones de rocas, de muestras de roca, es muy importante para qué clase de trepa con qué clase de trepa nos vamos a perforar y qué clase de rocas estamos perforando. Evaluación de registro de pozos también es otra cosa muy importante que tiene la perforación para poder prescindir los parámetros y las dimensiones. Evaluación de flujos de fluido, con qué normalidad, con qué presión, con qué frecuencia el flujo va subiendo, y los modelos geológicos también, que es otra cosa muy importante. Los trabajos, como los representados, de aquí en adelante vamos a ir viendo algunos de los ingenieros encargados de todos estos parámetros, de todas estas características que han estado dando los diferentes ingenieros en sus diferentes categorías, ya sea la sísmica o ya sea la unidad litoestratigráfica. Trabajo como los representados por Barra en el 1990, por Davis en el 99, hicieron unión por Meyer y Hercules en el 2006.
y varios ingenieros más encargados en diferentes áreas de recopilación de información, como Tonkin, Jin y Surdan, Code, Head. Ahí están, ahí como podemos ver, están sus diferentes años que ellos ayudaron, ¿no? Que ellos dieron esa información. En fin, todo esto, toda esta información nos demuestra la utilidad de la integración de campos de conocimiento como la petrografía y la sedimentología en estudios petrofísicos. Adicionalmente, se expande un ingeniero más en el año 2002 que expone de forma extensiva la aplicación de los diferentes registros de pozos en la evaluación geológica y petrofísica, brindando suficientes ejemplos y argumentos sobre la conveniencia y necesidad de incluir todas las curvas en el proceso de análisis. El modelo del proceso de integración petrofísica presentado ahí en la imagen, aquí en la imagen de al lado, incluye la siguiente información que podemos ver podemos ver ilustrada en la siguiente figura. Tiene una descripción sedimentológica en petrología. Tenemos las pruebas de núcleos, que son, que son de porosidad, permeabilidad, compresiones capilares, permeabilidad relativa, saturaciones, entre otras. Tenemos también información de registro de pozos, tenemos información de análisis de pruebas de presión transitoria en pozos. Tenemos, también se hace un estudio de la sísmica, se hace un estudio de pruebas de producción vía virtual y se hace un análisis de declinación de curvas de producción. Del inglés Decline Curve Analysis. Como podemos ver aquí, aquí al lado en la imagen, tenemos un modelo del proceso de integración petrofísica. Esto es los pasos que debemos llevar a cabo para ver un proceso, para poder tener un modelo de un proceso en el estudio de la base en la petrofísica de la roca. Bien, las escalas microscópicas se ocupa de las propiedades mediables en escalas comparables a la separación entre dos pozos, empleando mediaciones mayores a las escalas mesocopias en 3 o 4 órdenes de magnitud. Es decir, se relacionan entre dimensiones y medidas a cientos de metros a kilómetros. En 2006, tales en propiedades incluyen, por ejemplo, la continuidad de descontinuidad de las capas como resultado del pinchamiento estratigráfico en eventos erosivos o fallamientos, el volumen poroso derivado a partir del análisis de trazadores químicos entre pozos es un ejemplo de mediaciones efectuadas a esta escala. Finalmente, las escalas magoscópicas tratan magnitudes mediables en decenas de kilómetros en adelante. En otras palabras, las propiedades a las escalas de campo en algunas características de las rocas comprendidas a estas escalas son el ambiente de depósito, la estructura geológica, entre otras. Ejemplo de mediaciones efectuadas en esta magnitud son las sísmicas 2D, 3D o las pruebas de presión transitorias en los pozos de información de producción y etcétera. Análisis descriptivo.
A continuación se presenta el desarrollo descriptivo de las propiedades petrofísicas de los núcleos analizados y la relación de dependencia entre diversas variables y métodos de medición. El análisis integra las características textuales y composicionales, o sea, en qué están compuestos, de la roca, efectos diagénicos y estructuras sedimentarias, con registro de pozos, pruebas de laboratorio y estratigrafía de secuencias para explicar las variaciones observadas de porosidad y permeabilidad. Tales variaciones involucran heterogeneidad, heterogeneidad y anistropía, términos que denotan variabilidad en el espacio y variación con respecto a la dirección de medición respectivamente. El análisis se ha dividido en los siguientes temas: influencia de las características textuales de la roca, influencia de las características composicionales de la roca, efectos diagenéticos de la roca, reconocimiento y efectos de estructuras sedimentarias, consideraciones petrofísicas de contacto con el ambiente de depósito y estratigrafía de Influencias de las características texturales de las rocas. Serra 2008 defiende el término de textura como la apariencia física general de una roca, incluyendo las características geométricas particulares, cristales que las componen y de manera en que están relacionadas entre sí. Para una roca petrífica, las características texturales involucran el tamaño del grano y su variación o sección. La forma de los granos en términos esfericidad, redondez, así como la orientación, empaquetamiento, naturaleza de los contactos de los granos que fabrica la roca, las escalas de Needworth es que el esquema más difundido para la clasificación del tamaño de sedimentos clasificó el 2009 distingue 4 divisiones principales: arcilla, limo, arena y grava. Las subdivisiones adicionales complementan las escalas, así por ejemplo particular en tamaños de arena, de grano muy fino, son aquellos con diamante, milímetros, partículas y tamaños de arena de grano fino son aquellas eh, con diamantes entre un octavo, un cuarto de milímetro, etcétera. El tamaño de grano también puede ser medido por unidades, como el negativo del logaritmo en base de 2 del máximo de diámetro de grano en milímetros. Petroleum Engineer 2005. En la figura, le hemos llamado figura 19, tenemos la escala de Needworth para la clasificación del tamaño de sedimentos plásticos tomado por Nichols en el año 2009. Tenemos ahí los milímetros, tenemos ahí los nombres de los diferentes tamaños de sedimentos y su presión hidrostática que tiene cada milímetro que tiene los diferentes tipos de sedimentos y por tamaños, ¿no? Bien, la selección o standing, por otra parte, se mide como la desviación estándar del tamaño de grano en unidades PHI.
indica el grado de uniformidad en el tamaño de las partículas. Generalmente se expresa de forma cualitativa de acuerdo al rango de la desviación estándar como se muestra en la figura. Bueno, aquí tenemos 4 figuras muy importantes, donde se pueden ver el tamaño de los granos o las partículas que las separan. Tenemos 4 imágenes, una donde se ve las manchas negras que son muy grandes, esas son las partículas, generalmente se expresan en formas cualitativas, digamos, son medianas, grandes, de acuerdo al rango o en escala que está estas imágenes. Los aspectos texturales de la roca controlan notablemente la permeabilidad y porosidad de los intervalos corazonados en las formaciones Guadalupe superior y Guadalupe inferior, tal efecto que ejemplifica en el núcleo de la aloformación Guadalupe superior, recuperada en el pozo Venganza 1, Venganza 001. Como se discute a continuación, el núcleo comprende una secuencia de areniscas grano creciente al tope, que puede dividirse en 3 intervalos de función de las características texturales y composiciones observadas sobre la roca. Bien, intervalo número 1, 5.052 a 5.102 pies de profundidad del núcleo no corregida, a 5.042 a 50.092 pies en el pozo Venganza 1. Arenisca de grano medio, muy grueso, pobre, moderadamente letificada, con bajo contenido de matriz arcillosa, algunas selecciones conglomeradas dentro del intervalo han sido descritas por Taylor Alcázar y la selección del grano moderada o moderadamente buena. Sin embargo, algunas placas petrográficas han sido descritas como la sección bimoral entre la porosidad de la roca, principalmente la primaria de tipo intergranual, con presencia de la porosidad secundaria intergranular por disolución del cuarzo. El más importante cementante es cuarzo sobre el crecimiento. Y podemos ver aquí también que hay ciertos hombres muy importantes de nombres relevantes que han hecho fechas importantes como el 2007, 1996, como en el Aferse, el, el, la profundidad del núcleo corregida en 5.082,5, donde se observa que una arenisca de muy grano grueso, pobremente litificada, con selección moderada, ligeramente bimoral, de acuerdo al análisis XRD, efectuada a la misma profundidad del contenido del cuarzo, es 97%, calcita 0%, arcilla total 2% y feldespato 0%. Aquí tenemos una imagen también en cuatro perímetros de 4 lados, donde se ve la porosidad interanular, la porosidad intergranular por disolución del cuarzo, donde se ve muy diferente en las escalas que están hechas estas dimensiones de 0,4 milímetros. Como podemos ver en estas 2 imágenes, son micro fotografía magnificada 25 veces. En la imagen de barrio eléctrico magnética 700 veces. En la parte izquierda
Vemos que está magnificada 700 veces. Ya es casi una ampliación bacteriana ya. Y en la otra dice que está magnificada 25 veces, que ya es de forma granular, mostrando disolución de cuarzo en una arenisca de grano fino y grano muy grueso, con selección bimodal, pobremente a moderadamente litificada. Eso se encuentra en el Pozo Venganza 1 a 5100.3 pies de profundidad del núcleo no corregida. Es de 5090.03 pies, que es tomado de Core Laboratorios en el año 92. Como podemos ver ahí, en la imagen más clara, dice que hay una porosidad secundaria por disolución de cuarzos. Esa es una opción. En la otra opción tenemos la porosidad intragranular por disolución de cuarzo. Y en la parte ya bacteriana tenemos una disolución parcial del cuarzo. Es una arenisca de grano fino. Microfotográficas magnéticas 125 veces arriba, e imagen de barrio electrónico magnificada 200 veces abajo, mostrando sobrecrecimiento de cuarzo en una arenisca de un grano grueso pobremente a moderadamente litificada. Pozo Venganza, -1 a 5072,5 pies, profundidad del núcleo corregida 5062,5 pies, tomando de Core Laboratorios de 1992. Podemos ver aquí que son imágenes con 200 veces abajo y 125 veces arriba. Cómo se puede ver las dimensiones en base a una altura de 125 hacia arriba, 125 veces hacia arriba, y cómo se puede ver a una distancia muy pequeña, muy pequeña en milímetros, en 200 veces más abajo, que se puede ver el tamaño de sobrecrecimiento del cuarzo, que también se puede medir en escala, que está en 0,05 milímetros. Intervalo 0,2, que está a 5102 pies a 5147 pies de profundidad de núcleo no corregida, de 5102 a 5137 pies en el Pozo Venganza 001. Arenisca de grano muy fino a fino, pobre a moderadamente litificada, con bajo contenido de matriz arcillosa. La selección de los granos es moderadamente buena y muy buena. La porosidad de la roca es principalmente primaria, de tipo intergranular, con escasa presencia, y porosidad secundaria intragranular por disolución del cuarzo, y de tipo móldica, del inglés gran móldica. El más importante material
cementante es cuarzo por sobrecrecimiento, por tamaños, ¿no? Hay cuarzo ahí. Y ocasionalmente pirita en menor proporción. Ahí, como podemos ver, ya está el año y los ingenieros que dieron esa información, ¿no? Con el estudio que se realizó en esa época de la exploración del pozo. El armazón de la roca está constituido principalmente por cuarzo monocristalino y en menor proporción por cuarzo policristalino y partículas piritizadas. A nivel mesoscopio, en este intervalo se describen estructuras sedimentarias biológicas por bioturbación de tipo fósil textura figurativa, como madrigueras verticales que incluyen diferentes tipos de rocas. Los intervalos completamente bioturbados son descritos como areniscas masivas, es decir, sedimentariamente con aspecto homogéneo, cuyas estructuras internas son indistinguibles. Esa información lo otorgó Reineck y Zink, que son apellidos de los dos ingenieros, en el año 1980. Bueno, aquí tenemos una microfotografía magnificada 25 veces arriba, imágenes barrido electrónico magnificada 600 veces abajo, mostrando una arenisca de grano fino moderadamente electrificada con arcilla detrítica y caolinita, auténtica en Pozo Venganza 1 en 5132 pies de profundidad del núcleo no corregida, en 5122 pies tomando de Core Laboratorios 1992. 600 puestas abajo vemos mostrando una arenisca de grano fino. Como podemos ver en la imagen, es una imagen microfotografía. O sea que, pucha, es bien minuciosa del laboratorio donde le hicieron 600 puestas abajo, mostrando la detrítica de la calinita y la autenticidad de esta. Como podemos ver abajo, tenemos imágenes de barrido electrónico magneticadas 200 veces en la parte izquierda, y en la parte derecha tenemos magnificadas a 900 veces, mostrando la porosidad intergranular y secundaria por disolución en una arenisca de grano muy fino y moderadamente litificada con arcilla detrítica y cualinita autogénica. Eso fue todas estas imágenes son del Pozo de Venganza 001 a una profundidad de 5142 a 5400 a 5143 pies. La profundidad del núcleo no corregida fue de 5132 a 5133 pies. Fue tomada en el laboratorio Core Laboratorios en el año 92. Como podemos ver aquí, tenemos la porosidad intergranular, la porosidad por disolución de cuarzo en poros de granos. Como podemos ver, ya son imágenes de manera ya macroscópicas ya, que es más adentro todavía de microscópica.
Y ahí tenemos ahí se nota, ¿no? Está describiendo la imagen, la coalenita autogénica, la arcilla detrítica y el costal de Pirita Gisladi. Bueno, el intervalo número 3, 5.147 a 5.172 pies de profundidad del núcleo no corregida. 5.137 a 5.162 pies. El pozo Venganza 1. Aquí hay dos puntos importantes de destacar. Primer punto, arenisca de grano muy fino a fino, muy bien letificado, con apreciable contenido de arenisca arcillosa, detrítica. El material cementante es calcita de cuarzo por sobrecrecimiento. La selección de grano es moderadamente buena y la porosidad es principalmente de tipo intergranulado. El segundo punto es la imagen que presenta esto eh, en el Venganza 1 a una profundidad de 5.152 a 5.553 pies de profundidad del núcleo. Y a ver, la profundidad del núcleo no corregida es 5.142 a 5.143 pies, donde se observa una arenisca de grano muy fino letificada con calcita. Muestra la tratada de arenisca de redes para distinguir entre calcitas y dolomitas. En 1992 la fotografía en el interior permite observar la calomita auténtica, calcita cementante y una faramífero en una imagen de SEM magnificada 120 veces, de acuerdo al análisis XRD efectuada a la misma profundidad del contenido del cuarzo. Es el 73%, calcita el 16%, arcilla total el 5% y el del feldespato el 1%. Como podemos ver aquí lo que describió mi compañero de disertación de este tema. Como podemos ver aquí está tenemos una micro fotografía magnificada 25 veces e imagen de barrido electrónico magnificada a 1200 veces, mostrando una arenisca de grano fino bien litificada con calcita. En la primera imagen, como podemos ver, es de tono rojizo. Es que se encontró en el pozo de Venganza 1 a una profundidad de 5.153 de 5.152 a 5.153 pies. La profundidad del núcleo no corregida era de 5.142 a 5.143. Todas estas que le estamos explicando que son profundidades de pies no corregidas son después de la normalización que se hizo, ¿no? Con el porcentaje de estándares de calidad. Todo esto fue tomada en el laboratorio de Kars Laboratorios en el año 1992. Como podemos ver en la imagen, tenemos aquí, se nota, ¿no? De manera la fotografía a 25 veces. Ahí se notan los diferentes tipos de rocas que se encuentran ahí. Y en la siguiente imagen ya son a 1200 veces, que eso ya es una imagen macroscópica ya. Ahí describe los diferentes tipos de rocas.
que fueron mencionadas anteriormente. Bueno, aquí podemos ver un registro eléctrico de mediaciones de petrofísica básica de laboratorio a largo del núcleo del pozo Venganza 1. El intervalo a 5.000 de 5.000 a 5.175 pies, mostrando las variaciones entre porosidad y permeabilidad. Podemos ver aquí un registro eléctrico y el trabajo que se hace. El intervalo 1, intervalo 2 y intervalo 3, donde la arenisca en el intervalo 1 es mediano y muy grueso, y en el 2, arenisca grano fino a fino con selección, y el 3, arenisca de grano muy fino a fino con selección de moderadamente buena, donde también se puede ver estructuras de correlación magnética, donde se puede ver la electricidad, el flujo. Siguiendo con la explicación y la ilustración, como podemos ver aquí, tenemos una imagen que nos explica la porosidad contra la permeabilidad. Son los parámetros en horizontal. En el núcleo de la haloformación Guadalupe superior en el pozo Venganza 1. Como podemos ver aquí en inglés, nos dice que es un close-up de permeabilidad horizontal contra la porosidad del mismo. En el intervalo 1, en esos puntitos rojos, nos dice que la arenisca de grano medio y muy grueso con selección moderada buena, la calcita cementante es ausente. No tenemos calcita, ¿no? En los poros que están conectados, ¿no? En el intervalo 1. En el intervalo 2 tenemos en esos bolitas color amarillo, nos indica que la arenisca de grano muy fino a fino con selección moderada, buena y muy buena. La calcita cementante también es ausente, no, según los parámetros del porcentaje de la porosidad y permeabilidad. Como podemos ver, al lado izquierdo tenemos los parámetros de 0,1 a 10.000 de permeabilidad horizontal, medición en diámetro. Y tenemos en la parte de abajo la porosidad en porcentaje que tiene. Ya mencionamos lo que es el intervalo 1, el intervalo 2. Ahora vamos a mencionar lo que es el intervalo 3, que dice que la arenisca de grano muy fino y fino con selección moderadamente buena, el contenido de calcita cementante es apreciable. Más abajo tenemos ahí como podemos ver abajo ya tenemos las profundidades de cada, de cada, de cada, de cada color. Tenemos la zona y tenemos los pies de profundidad. Bien, aquí vemos la compleja relación entre dos características texturales de la roca: tamaño de selección de los granos y la calidad del yacimiento y la porosidad y permeabilidad. Aquí tenemos una figura de correlación donde tenemos está en inglés training, median grain size, milímetros. Estas son medidas. Tenemos parámetros, el porcentaje, el
el diámetro, grain size, cuarzo, medium, fino y muy fino. Tenemos el cuarzo, el medio, el fino y el muy fino, que es el moderadamente fino, de fino a fino. Ahí tenemos la correlación entre permeabilidad de la roca y saturación del agua intersticial para el núcleo del pozo Venganza 01. Como podemos ver, tenemos un close up de permeabilidad horizontal contra la saturación en el núcleo Venganza 1. Tenemos en la parte de abajo la saturación de agua en porcentaje y la permeabilidad horizontal de medida en diámetro. Como podemos ver en, en en el intervalo 1 que mencionaba anteriormente con de color rojo, los punteros de color rojo nos dice que mientras más permeabilidad horizontal tenga, la saturación de agua no es mucho en la profundidad. En el segundo intervalo de, de, de color amarillo nos dice que la permeabilidad horizontal llega a 100 metros de diámetro, pero la saturación de agua es al 30%. Y en el intervalo número 3, que es el último intervalo, nos dice que la permeabilidad horizontal llega hasta 10 de diámetro y tiene una saturación en porcentaje, llega hasta casi 30 y, pongámosle 37% de saturación de agua. Como podemos ver ahí abajo, tenemos las zonas y tenemos las profundidades que podemos encontrar de acuerdo a este close-up. La influencia de las características composicionales de las rocas. Como se explica el 2006, la calidad de yacimiento para una roca sedimentaria es producto de la textura y composición del sedimento original, tales como las características son modificadas posteriormente a través del proceso diagenéticos que se tratan en la próxima sección. Sin embargo, el efecto del material cementante y otros elementos constituyen y se discutirá enseguida. Continuando con la exposición del núcleo de la formación Guadalupe superior del pozo Venganza 1, como ejemplo, se explica la variación de permeabilidad y porosidad a través de la línea de la profundidad que separa los intervalos del medio o inferior a 5.147 pies como resultado de cambio composicional de las rocas. Como se expuso anteriormente, los intervalos mediano e inferior comprenden de las rocas de grano fino a fino, con sección moderadamente buena o muy buena. En el primer caso, moderadamente buena. El segundo caso, por lo tanto, la textura de la roca de los dos intervalos considerándose similar por los contactos entre grano de ambos intervalos. Se han descrito como largos y puntuales aproximadamente por las mismas proporciones que tiene estas rocas, sugiriendo similares condiciones de compactación diagenética del sedimento. El intervalo medio, el promedio geométrico de permeabilidad horizontal vertical es de 36 a 32 las dimensiones, respectivamente del promedio aritmético y la porosidad del 21%, como se muestra gráficamente en la figura anterior. A partir de 5.147 pies de profundidad a lo largo del intervalo inferior, es el promedio
geométrico con la permeabilidad horizontal y vertical de 1 a 7, respectivamente, con promedio aritmético de porosidad del 13%. La marca de diferencia de permeabilidad a porosidad tiene correlación causal con el contenido de calcita cementante de 4 análisis efectuados a lo largo del intervalo mediano. Indica el contenido de cuarzo del 94 a 95%, calcita 0%, arcilla 5 a 6%, feldespato de 0% y 3 de análisis XRD. Como por ejemplo tenemos aquí un análisis del núcleo de la haloformación Guadalupe 1 superior en el pozo Venganza 01. Ahí tenemos lo que son los tipos de roca, el intervalo de tipo de roca inferior, el intervalo de tipo de roca interior. Tenemos estamos calculando la mineralogía que tiene en el intervalo superior o tipo de roca superior, inferior y medio. Y estamos normalizando los datos al 100%, ¿no? Estamos ahí en la parte de abajo, en la última parte, ahí estamos colocando, estamos uniendo los datos ya recolectados, ¿no? Con la normalización.